Se llaman Lee, Kim y Kwon. Son tres investigadores, tres científicos de Corea del Sur que llevan más de 20 años trabajando en la ciencia aplicada a los superconductores. Esos materiales que eliminan cualquier tipo de resistencia eléctrica en condiciones en estado natural y que pueden revolucionar para siempre la ciencia física tal y como la conocemos hoy en día. Y su anuncio, efectivamente, sería algo así como el descubrimiento del Santo Grial o entrar en una nueva era, y uno de los hallazgos más importantes de la historia, como digo, de la física, si fuera cierto, y es el hecho de que estos tres científicos coreanos, que sean tres, no es ninguna casualidad, como vamos a hablar ahora, han sido capaces, según ellos, de conseguir un nuevo tipo de material que es capaz de tener las propiedades de un superconductor a temperatura ambiente y a presión atmosférica. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Estamos en verano según se graba este vídeo, y en verano siempre hay momentos en los que hay determinado tipo de noticias que pueden alcanzar muchísimo revuelo y muchísima más atención precisamente por la época del año en la que estamos. Sin ir más lejos, estos días estamos viendo algo que ya se anticipó en este canal, y si no lo has hecho ya, suscríbete porque te lo contamos ya hace unas cuantas semanas, que es el asunto de David Grush, este exanalista de fenómenos, podríamos decir, ufológicos, aquellos fenómenos que se registran en el aire o desde estaciones militares estadounidenses y que analizan movimientos de objetos en el aire o cuestiones relacionadas que no están nada claras. Bueno, pues que afirmaba que en Estados Unidos hay un plan secreto, dentro de los planes secretos súper secreto, que posee material alienígena e igualmente también restos biológicos. Y esta historia de David Grush y esta historia del superconductor a temperatura y presión ambiente son dos historias, son dos afirmaciones absolutamente extraordinarias y por lo tanto requieren también de explicaciones extraordinarias, que en un caso ahora se va a comprobar si son así, y en el otro, en el de los alienígenas, directamente no vamos a tratar el tema, porque por más que a mí Grush me parezca que es una persona honesta y que realmente no está intentando engañar a nadie, por otro lado, las demostraciones y las pruebas que ha presentado son muy pobres, por no decir absolutamente decepcionantes, casi nulas, puesto que habla de testimonios de otras personas, pero no tiene ninguna prueba en su poder. Y además todo este caso ahora ha cogido un montón de relumbrón mediático, pero es una cosa que ya hace años que está a disposición de todo el mundo. Lo que pasa es que los más media no lo tocan, que es el asunto de todos esos archivos desclasificados en forma de vídeo que los Estados Unidos de América han puesto a disposición de la comunidad, y en las que se puede ver multitud de objetos voladores no identificados que los militares y los pilotos, los más expertos del mundo, los mejores, son incapaces de explicar, y que están ahí registrados para el que quiera verlos e intentar interpretarlos. Y de momento eso es todo lo que sabemos. Pero volviendo al asunto que nos ocupa en este vídeo, que es el de los superconductores, verdaderamente la explicación es extraordinaria y hay que tener muchísima precaución con lo que se afirma y con lo que se cuenta, porque todo esto está por demostrar. De hecho, lo que sabemos de este maravilloso material, que es lo que ellos han creado en laboratorio y han descubierto, un material que se denomina LK99, es que se ha hecho una prepublicación en internet para poner en común en la comunidad, para poder corregir errores y ver un poco por dónde van los tiros, cómo mejorar el artículo, cómo mejorar los experimentos, antes de que esto pase directamente a un análisis oficial por pares, es decir, que se haga lo que viene siendo el procedimiento habitual de un paper científico, en el que otros científicos revisan el artículo y le dan validez antes de ser publicado. Y no solamente eso, sino que a continuación viene un periodo todavía más duro, si es que pasara ese corte, que todavía no lo sabemos, en el que, lógicamente, ya desde este momento, desde el momento en el que está prepublicado, hay montones de laboratorios en el mundo que con toda esa información van a intentar replicar, van a intentar reproducir el resultado del experimento que ha llevado a hacer este anuncio. Y aquí ya vamos a ver de nuevo otra prueba de corte importantísima. Y en tercer lugar, hay que tener muchísima precaución y muchísimo cuidado a la hora de hacer afirmaciones maximalistas, porque que nos intenten colar algo que verdaderamente no funciona o que no es el hallazgo que nos están anunciando ha pasado un montón de veces en los últimos tiempos. Las revistas científicas en cierta medida están en crisis precisamente porque les han colado muchas cosas que no estaban demostradas ni eran demostrables, errores de bulto, e incluso también desde la propia Corea del Sur ya hace bastantes años que ha habido algunos bulos potentes relacionados con la ingeniería genética, con la manipulación del ADN y etcétera, que han sido absolutos escándalos, y por todo ello hay que tener muchísimo cuidado con ver qué es lo que ocurre. ¿Te suena la película Intacto por casualidad? Es la ópera prima de Juan Carlos Fresnadillo, un director de cine español canario que debutó con una peli pues muy notable para ser la primera película, muy por encima del 99%, podríamos decir, de las películas que se estrenan en nuestro país por un director novel. En esa peli había una escena deliciosa en la que un grupo de hombres tenían que correr con una venda en los ojos y también con los brazos maniatados por detrás,
en un bosque repleto de árboles y se trataba de correr el máximo tiempo posible sin poder chocar contra un árbol. Se puede hacer una parábola bastante interesante o bastante parecida en el sentido de que, claro, probabilísticamente cruzar a toda velocidad un bosque corriendo sin acabar chocando de frente o lateralmente contra un árbol es prácticamente y estadísticamente imposible. Pues eso es exactamente lo que se produce, lo que ocurre cuando pasa la electricidad por cualquier tipo de material. Y al final la corriente va chocando y va sorteando, aquí no se parte la nariz y se cae al suelo, sino que va chocando, se va moviendo y golpeando paredes de átomos, como digo, iones, con lo cual parte de esta energía eléctrica se pierde y se empieza a evacuar en forma de calor. De hecho, lo que tenemos, por ejemplo, en las tostadoras de casa es directamente materiales que son muy malos conductores y que por lo tanto toda la electricidad se acaba convirtiendo en calor y por eso esas resistencias, que de ahí viene su nombre, porque resisten la conductividad de la electricidad, se acaban poniendo al rojo precisamente porque son malísimos transmitiendo la electricidad y se frena completamente. Bueno, pues en el caso, siguiendo la parábola de la película de Intacto, un material superconductor sería capaz no solamente de pasar de un lado al otro del bosque sin chocar con ningún árbol, esquivándolos todos, sino que directamente a través de un fenómeno que se conoce como túnel cuántico o vía cuántica, sería capaz de saltar de un lado al otro del bosque, evitando, como digo, todos estos árboles de una manera completamente inmediata. Y esto tendría implicaciones impresionantes en distintos tipos de ramas de la ciencia y de la industria y de la electrónica que cambiarían el mundo tal y como lo conocemos. Una resonancia magnética nuclear que requiere unos costes enormes de aislamiento, se simplificaría enormemente y haría que este tipo de maquinaria fuera muchísimo más barata. Esto también implicaría, por ejemplo, que podríamos transmitir electricidad de un lado a otro de un país sin ningún tipo de pérdida. Recordad que la pérdida de la electricidad en su transmisión pues está entre el 5 y el 10%, y eso es verdaderamente una barbaridad de electricidad al final de un año la que estamos perdiendo. Si pudiéramos recuperarla, sería una cantidad de electricidad, potencialmente energía que podríamos recuperar, con lo cual habría un cambio abismal precisamente en la gestión de la electricidad. Incluso, por ejemplo, los ordenadores cuánticos igualmente, que también necesitan de superconducción para poder funcionar perfectamente en condiciones óptimas, todo esto llevado a temperatura ambiente sería absolutamente revolucionario y también en la electrónica de consumo, incluso en las baterías de los automóviles o de los dispositivos electrónicos que manejamos, habría un cambio radical y directamente, como digo, la humanidad pasaría a una nueva fase en la que la superconducción permitiría hacer cosas que hoy en día son extremadamente costosas, por no decir imposibles. Y precisamente también el anuncio de que esto ha sido propuesto por 3 científicos, que es el número máximo de personas que pueden recibir un premio Nobel, pues también está claro que lo que te transmite es que esta gente va por el premio Nobel y por eso aparecen 3, porque realmente el equipo es más grande, como demuestra que ha habido un segundo paper en el que aparece el equipo completo con muchísimos más científicos implicados, pero verdaderamente los líderes del proyecto son 3, que coincide con el número de personas máximo a la que se le puede dar un premio Nobel. Y es que efectivamente, si este hallazgo, que os vamos a explicar a continuación con todo detalle, fuera real, será un premio Nobel inmediato, concreto y directo hacia estos 3 científicos surcoreanos que con el hallazgo, vamos a pensar que es cierto, aunque hay muchísima incertidumbre, estarían a punto de cambiar cómo es la física que conocemos en el día a día y todas las aplicaciones de la física en el día a día que se pueden cambiar para un futuro en el que la humanidad tendría una herramienta tecnológica superpoderosa que ahora vamos a analizar con ejemplos muy concretos. Bueno, un superconductor es un material que es capaz de eliminar la resistencia al paso de la electricidad de los electrones que tienen todos los materiales que conocemos en el universo y que utilizamos hoy en día en condiciones ambientalmente normales, para entendernos. Hay distintos tipos de materiales y cada uno tiene una mayor o una menor conductividad eléctrica. Nosotros, aquí en la Tierra, hemos elegido el cobre como el gran conductor de la electricidad. ¿Por qué? Bueno, pues por una vinculación entre la facilidad para extraer el cobre y también su abundancia en la Tierra, e igualmente también relacionado con eso el precio al que lo compramos. Es uno de los materiales que tiene menos resistencia a la conductividad y aún así su resistencia es de nada menos que 168.000 veces más que la resistencia que tiene un material que se puede considerar como superconductor. Imaginad, y estamos hablando de uno de los mejores conductores de la electricidad, el mejor que tenemos es la plata. El oro también es muy bueno, pero la plata y el oro, como sabéis, son tremendamente costosos. Igualmente también está el aluminio y el calcio, pero por
cuestiones de utilidad, de coste, etcétera, es el cobre precisamente el material que hemos utilizado para poder transmitir electricidad. Pero ahora imaginad por un momento que consiguiéramos tener eso, un tipo de material, un tipo de componente que es capaz de anular absolutamente la resistencia física natural que tienen cualquier tipo de material o mineral en, como digo, condiciones normales. Porque lo que descubrió el ser humano hace ya más de un siglo a través de los experimentos de Hankel Kamerlingh, que le valió el primer premio Nobel a lo largo de la historia del último siglo y pico, ha habido varios premios Nobel relacionados con la superconductividad, es que en condiciones muy extremas de temperatura y de presión se podía conseguir alterar estas propiedades físicas y hacer que materiales se convirtieran en superconductores. Kamerlingh empezó trabajando con el mercurio, pero estamos hablando de salida de inicio de materiales que necesitaban nada menos que 4 grados por encima del cero absoluto, de los 0 Kelvin, o sea, estamos hablando de 260 y muchos grados por debajo de cero, menos 268, 267, para que un material se comporte de una manera superconductiva, podríamos decir. Y eso ha hecho que a lo largo y ancho de la historia y del tiempo, pues los superconductores hayan sido un objeto muy interesante de análisis por parte de la ciencia, pero también de frustraciones muy grandes, porque durante muchísimo tiempo se intentó encontrar eso que sería el santo grial de la física, que es, como digo, tener un material superconductor que sea capaz de mantener sus propiedades en unas condiciones que no nos cueste tanta energía y tanto trabajo poder mantener como para que fuera útil. Y eso al final no se ha acabado consiguiendo. Justo antes de llegar al punto de anunciar el hallazgo, los investigadores patentaron la tecnología y el material. Te estarás preguntando cómo de complicado y de complejo es construir este material. Bueno, pues sorprendentemente, además de la buenísima noticia de la temperatura y de la presión, no es un material especialmente extraordinario. Se trata de una apatita, que es un tipo de cristal que se ha modificado con una serie de cobres y de óxidos, distintos tipos de óxidos y de peróxidos. Así que, queridos amigos, ahora llega el momento de aterrizar estas indagaciones. Y yo me quiero quedar con al menos la reflexión o el deseo, mejor dicho, de que si bien este hallazgo puede que no tenga todos los datos todavía, puede que el hallazgo no sea tan importante ni tan potente, sí que abra una puerta para poder seguir avanzando en materiales superconductores y que se haya dado un paso adelante como mínimo, aunque no cumpla con las expectativas, porque son muchísimos los pasos. Algunos consideran que es imposible con la física que tenemos y los materiales en la Tierra para llegar a lo que os he explicado. Y luego está el asunto de que este fenómeno, este experimento, primero de todo, sea replicable y luego a qué escala va a ser replicable y modificable por el hecho de poderse aplicar a determinadas utilidades industriales de la electrónica y del consumo, es decir, todo aquello que acabe emanando en productos que nosotros podamos utilizar el día de mañana. Todo eso está en el aire. Ahora toca que los científicos hablen, que estudien, que produzcan en sus laboratorios estos cristales de apatita con las condiciones que ellos han promovido y que verdaderamente se descorche, se destapa si esto es una realidad, con lo cual tendríamos un premio Nobel seguro, fijo, o si este experimento es un fraude o directamente contiene errores que hacen que el hallazgo, el anuncio, sea inútil. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido tan interesante y apasionante como a mí, y nos vemos aquí en un próximo vídeo en el canal, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, ahí os dejo más. Adiós.